Usted sabe que Poncio Pilato era gobernador de Judea cuando Jesús fue condenado y juzgado digno de muerte y fue sentenciado a morir sobre aquella cruz. Y Pilato tenía a Jesús ante él. Y él tenía que tomar una decisión concerniente al Señor Jesucristo. Y aquí está la gran pregunta. En Mateo 27, versículo 22, Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Sugiero a ustedes que no hay pregunta más importante que se pueda hacer. ¿Qué pues haré de Jesús? Ahora, en este tiempo particular, Jesús estaba frente a Pilato, era juzgado por Pilato. Viene un tiempo cuando Pilato estará frente a Jesús para ser juzgado por Jesús. Pilato tuvo a Jesús en sus manos, Ahora, Pilato está en las manos de Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bien, en este sentido, Pilato representa a todo hombre, mujer, niño y niña sobre la faz de la tierra que se hace la misma pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús? Tal y como Jesús estaba ante Pilato, Jesús está ante usted. Tal y como Jesús estaba en las manos de Pilato, Jesús está en sus manos. Y uno de estos días, así como Pilato comparecerá ante Jesús, así también usted estará frente a Jesús. Por ello voy a pedirle hoy que conteste la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús? Quiero hablarle acerca de esta pregunta. Es una pregunta muy, muy importante. Primero, es una pregunta del presente. No simplemente qué hizo Pilato. Usted va a contestar esa pregunta hoy. ¿Qué hará usted? Y no solo es una pregunta de presente. Es una pregunta personal. No qué hará otro con Jesús. Es muy personal. Usted va a tener que decidir lo que hará con el Señor Jesucristo. Tercero, es una pregunta muy pertinente. Su destino se balancea en su respuesta a esta pregunta. ¿Qué hará usted con el Señor Jesucristo? Una pregunta muy pertinente. Y es una pregunta perentoria que usted la contestará. Usted dirá, no voy a contestarla. Oh, sí lo hará. Usted contestará la pregunta de una manera u otra. Usted dice, no voy a decidir. Usted ya decidió no decidir y esa es su decisión. Usted va a responder a esa pregunta. Es ineludible, inevitable. Usted contestará la pregunta, ¿qué hará usted con Jesús? Todo el que me escucha hoy lo aceptará, rechazará, confesará, negará, coronará o crucificará. Nadie puede permanecer neutral. Usted hará algo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, quiero que veamos la decisión de Pilato. Deseo que veamos la decisión trágica que Pilato tomó. Y oro a Dios que usted no repita la atrocidad que hizo Pilato. En primer lugar, Pilato tenía a Jesús ante él. Jesús es el hecho inevitable, ineludible, inescapable de la vida. Así que aquí Pilato estaba enfrentado con Jesús. Y quiero que usted note las voces que confrontaron a Pilato ese día. Primeramente, hubo lo que quiero llamar la voz de la razón. Por favor, mire el versículo 18. La Biblia dice de Pilato, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato leyó los corazones y las mentes de los que trajeron a Jesús ante él. Ellos clamaban la sangre de Jesús, ellos querían a Jesús crucificado. Estos eran los líderes religiosos de ese día, pero Pilato no era tonto. Usted no llega a ser el gobernador de Judea bajo los romanos siendo un tonto. Él conocía a la gente y sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Él sabía que los cargos eran inventados contra Jesús. Bien, ¿cuál fue la voz que habló a Pilato? Fue la voz de la razón. Él sabía perfectamente que no debía permitir que Jesucristo fuese crucificado. La voz de la razón habló a Pilato. Y la voz de la razón está hablándole a usted. Si usted es razonable y hace lo que Pilato hizo, examinar las evidencias y escuchar a los testigos, usted tendrá que decidir que Jesucristo es el Hijo de Dios, digno de todo honor, gloria, honor, majestad y alabanza. Por lo tanto, para que una persona crucifique a Jesús, debe crucificar también la razón. Pero hubo otra voz
que confrontó a Pilato, y fue la voz de un ser querido. Mire por favor el versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ahora, la esposa de Pilato estaba de algún modo en contacto con Dios, y Dios le habló a ella, y ella fue a advertírselo a Pilato. ¿Hay alguno aquí que tenga un ser amado a quien no le ha hablado de Jesucristo? Tal vez un padre o madre, hermano o hermana. ¿Hay algún hombre aquí rumbo al infierno, pero su amante esposa con lágrimas le ha pedido que haga lo correcto con relación a Jesucristo? Verá, hubo voces que confrontaron a Pilato. La voz de la razón, la voz de un ser querido, y le diré otra voz que lo confrontó. Y esa fue la voz de su propia conciencia. Verá, la conciencia de Pilato tronaba dentro de él. Él sabía que Jesús era inocente. Leamos el versículo 23. El gobernador, recuerde que el pueblo demandaba la muerte de Jesús. Y el gobernador dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Pero hubo otra voz que le habló a Pilato. Y esa fue la voz en la que realmente quiero hacer énfasis. Es la voz del propio Señor Jesucristo. Jesús le habló a Pilato. Anoten su margen, Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato oyó la voz de Jesús. Usted dirá: bien, Adrián, yo puedo haber oído la voz de la razón, puedo haber oído la voz de un ser querido o de mi propia conciencia, pero nunca he oído la voz de Jesús. Oh, sí, lo ha oído. Acaba de escucharla. La ley de la palabra de Dios. Es la voz de Jesucristo, tanto como si Jesucristo estuviera de pie aquí en persona hablándole. Usted refutará: te escucho a ti, Adrián. Usted no me escucha a mí. Yo soy simplemente el mensajero. Yo estoy entregando el mensaje. Jesús es quien le habla desde las páginas de su palabra, y hoy usted enfrenta la voz de Jesús. Hubo voces que confrontaron a Pilato, pero ahora escuche. Hubieron ciertas cosas, existían ciertas presiones sobre Pilato, y esas presiones le impidieron tomar la decisión correcta. Por ejemplo, ¿cuáles eran algunos de los valores que lo controlaban? El primero, la opinión pública. Leamos por favor versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Había una multitud, una muchedumbre que clamaba por Barrabás, que era un delincuente, y que Jesús fuese crucificado. Pilato era un débil político. Él estaba leyendo las encuestas. Él quería hacer aquello que agradara a la muchedumbre. De hecho, por favor anoten su margen, Marcos capítulo 15, versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Ahora, imagínenselo, queriendo satisfacer al pueblo, permitió que Jesús fuese azotado y crucificado. La opinión pública. La opinión pública. Eso fue lo que lo moldeaba. Pero le diré algo más que controlaba a Pilato. Y este es el asunto del orgullo. Pilato era un hombre muy orgulloso. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 9, cuando Jesús compareció de nuevo ante el juez Pilato. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Ahora escuche esto. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Aquí tenemos a un hombre egocéntrico, Pilato. En realidad, lo que él dice fue: ¿por qué callas? ¿No sabes con quién estás hablando? Yo soy el gobernador. Puedo hacer que te crucifiquen. Puedo dejarte libre. Es muy obvio que
Pilato era un egotista, lleno de sí mismo. Pero me fascina lo que Jesús le dijo. Jesús dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Gloria a Dios por eso. ¿Qué era lo que estaba poniéndole presión a Pilato? Bien, obviamente, había orgullo que lo controlaba y moldeaba. Mas la presión principal que Pilato tenía sobre él era la presión de la posición y las posesiones. Verá, Pilato tenía un trabajo suave. Era el gobernador. Y lo que le daba el pan dictaba su conducta. Si él no tomaba la decisión políticamente correcta, si él no hacía lo políticamente correcto, él podía perder su trabajo. Y Pilato pensó, bueno, ellos pueden ir a Roma o pueden enviar un mensaje y decir que estoy asociándome con otro rey. Y todos sabemos que solo César es señor alrededor aquí. Y César puede enfadarse y puedo perder mi empleo. O peor que eso. Y algunos de ustedes quizás tengan temor de entregar su corazón a Jesucristo y hacer lo que usted sabe que debe hacer, porque puede costarle. Puede costarle un ascenso. Puede costarle algunas de sus posesiones materiales. Usted dirá, pastor, uno tiene que vivir. No, uno tiene que morir. Y después tenemos que comparecer ante Dios. Pero ahora quiero que usted note el veredicto que lo condenó. Lo que él dijo se ha crucificado. ¿Por qué hizo él esto? ¿Por qué Pilato hizo esto y cómo lo hizo? Nosotros sabemos que a él le fue dada luz. Nosotros sabemos que él está bajo opresión. Pero quiero que usted note cómo trató de esquivar la responsabilidad. Cómo trató de desentenderse del asunto. Primero, él hizo lo que muchos tratan de hacer. Y eso es simplemente ignorar a Jesús. De algún modo, ponerlo en espera, hacerlo a un lado. Ahora, lea Juan capítulo 18, verso 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadlos según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Bien, ¿qué significa todo esto? Ellos llevaron a Jesús a Pilato y dijeron, mire, queremos que usted ejecute a este hombre. Pilato preguntó, ¿qué ha hecho este? Bueno, él dice, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Pilato responde, tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Estaba diciendo, no me molesten con esto. Tengo cosas más importantes que hacer. No me interesa tomar una decisión referente a esta persona. Ustedes tomen la decisión. Pilato pensó que quizá podía ignorar a Jesús y quizá algunos de ustedes ya decidieron ignorarlo. Usted dirá, eso es para otro tipo de gente. Eso es para todos los religiosos. No me molesten con eso. Usted piensa que simplemente ignorar a Jesús es la solución. Eso es lo que Pilato trató de hacer. Él trató de ignorar a Jesús. Pero Jesús es inevitable, ineludible, inescapable. Y el Jesús que trata de ignorar hoy, un día usted lo enfrentará en el juicio. Número 2. No solo Pilato trató de ignorar a Jesús, sino que trató de pasarle a otro la decisión. Y cuando oyó que Jesús era de Galilea, entonces dijo, bien, Herodes gobierna allí en Galilea. Herodes es el rey de Galilea. Simplemente dejen que Herodes tome la decisión. Por favor, leamos Lucas 23, versículos 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes era el rey de Galilea. Y Pilato dijo, está bien, simplemente dejaré que otro decida esto. Déjeme decirle algo. Esta es una pregunta personal. El pecado es personal. Y también lo es su decisión. Y nadie puede tomarla por usted. Ni su padre, ni su madre, ni su rabino, ni su sacerdote, ni su político. Nadie puede tomar esta decisión por usted. Ni puede pasar la decisión a otro. Usted tiene que tomar una decisión. Y cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, Herodes solo lo devolvió a Pilato. Y Pilato tenía a Jesús de nuevo en sus manos. Me recuerda de un hombre que compró un boomerang y se mató tratando de tirar el viejo. Jesús fue devuelto a Pilato.
No hay ninguna forma en que usted pase la decisión a otro. Lo tercero que hizo, y esto es lo más despreciable, él trató simplemente de admirar a Jesús. Él pensó que si decía algunas trivialidades acerca de Jesús, si pudiera decir cosas buenas acerca de Jesús, entonces todo estaría bien. Lucas 23, versículos 14 y 15. Pilato les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ahora piénsenlo. Pilato, que permitió que Jesús fuese crucificado, quien con sus propias palabras podía soltarlo o crucificar a Jesús, dijo esto: yo no encuentro ningún delito en él. Y aún así, permitió que lo crucificara. ¿Saben lo que él estaba haciendo? Él pensó que si decía algunas cosas buenas acerca de Jesús, eso sería suficiente. Quiero decirle algo. Hubiera sido mejor que Pilato hubiese encontrado culpa en Jesús. Claro que no había ninguna. Pero hubiera sido mejor para Pilato haber encontrado delito en Jesús, o haber pensado que encontró culpa en Jesús, que no encontrar ningún delito en él y permitir que fuera crucificado. Hubiera sido mejor que Pilato hubiera sido un pagano que nunca oyó hablar de Jesús, que decir, no he hallado delito en este hombre, y luego admirarlo y permitir que lo crucificaran. Muchos tratan este truco, muchos tratan esta ruta de decir cosas buenas acerca de Jesús. Oh, yo creo que Jesús es un gran hombre. Oh, creo que Jesús era un gran maestro. Mi amigo, ahora escúcheme. No es suficiente el solo reconocer a Jesús. Usted debe arrodillarse ante Jesús. No es suficiente tan solo decir, yo no hallo delito en él, y pensar que por consiguiente usted está bien, porque si no haya delito en él, y si aún sin encontrar culpa no lo acepta ni lo recibe como Señor y Salvador, ¿qué tipo de bribón es usted? Ahora, por último, la última cosa que Pilato hizo, que lo declaró tan culpable, existía el veredicto que lo condenó. Fue que él trató de permanecer neutral. Él pensó que tan solo podía lavarse simplemente sus manos de todo este asunto. Mire los versículos del 22 al 24. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. Ahora escuche esto. Y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo de la sangre de esta persona. Allá vosotros. Ahora, lo que él pensó fue, miren, estoy lavándome las manos de todo este asunto. No estoy diciendo sí, ni estoy diciendo no. Es su decisión. Yo estoy neutral. Usted no puede ser neutral acerca de Jesús. Cuando Pilato dijo, permanezco neutral, no tomaré la decisión, ustedes tomarán la decisión. Esa fue la peor decisión que Pilato tomó en su vida. Porque no decidir es decidir no decidir. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Afirmo que un océano lleno de agua no podrá lavar las manos de Pilato. Y cuando el martillo del juez cayó en la corte de Pilato, hubo otro martillo que cayó en la corte del cielo, y cuando Pilato permitió que Jesús fuese condenado, Pilato fue condenado. Y se lo digo hoy, usted no puede permanecer neutral acerca del Señor Jesucristo. No puede, no puede. Y permítame contarle lo que Dios, el Padre, hizo. Cuando ellos clavaron a Jesús en aquella cruz, y lo pusieron en aquella tumba fría y húmeda, declararon, Él es digno de muerte, crucifíquenlo. Dios omnipotente invirtió la decisión de la corte y lo resucitó de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Usted dirá, ¿cree usted eso? Sí lo creo. Yo lo creo, los apóstoles lo creían y muchos murieron por su fe. Los hombres pueden vivir por una mentira, mas no morirán por ella. Los hombres mienten para salir de problemas, no para meterse en ellos. Los apóstoles estaban totalmente convencidos que Jesús había salido de aquella tumba. Ahora es el tiempo. Usted es el jurado.
Y usted va a registrar su decisión. Tome su papeleta invisible. Tome su esfero invisible. Este es el momento de tomar la decisión. ¿Y cuál es la decisión, pastor? Muy simple. Usted o lo coronará o lo crucificará. Lo reconocerá o lo rechazará. Lo recibirá o lo negará.